Shalom hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio de Aliyah. En esta semana estaremos estudiando la primera Aliyah de la Parashá Bat Hanan, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, al capítulo 4, versículo 4. En esta Aliyah estaremos hablando de tres temas. El primero de ellas es la súplica de Moshe. En la paracha de esta semana, Moshe nos ofrece una conmovedora imagen al recordar sus súplicas. Una en particular, le pidió a Dios que lo deje entrar a la tierra de Israel con el pueblo, pero Dios vuelve a rechazar su petición. Si nosotros volvemos a parashas atrás, recordaremos el episodio de la queja del pueblo cuando no tenían agua potable para poder beber. Y es aquí de que por órdenes del Eterno, hace las cosas para poder conseguir agua. Y al ver que la primera instrucción no funciona, de golpear, lo que es golpear la roca, hablarle a la roca y golpearla, él se enoja, se enfurece contra el pueblo y dicta palabras de castigo, de ciertamente de un reto para demostrar su molestia. Y es aquí que en vez de hablar a la roca, como el Eterno le ordenó, golpeó la roca, haciendo de que el agua saliera, haciendo un milagro, eh, pero teniendo la consecuencia de que Aarón, su hermano, el Cohen en ese momento, y Moshe no entraran a la tierra prometida. En este tiempo de que nos situamos en la Parashat Hanan, Moshe ya había suplicado 515 veces al Eterno por entrar a la tierra prometida. Pero muchas posturas nos dicen que no, también la oración de Moshe no fue respondida por la intención que tenía su oración. La intención de la oración de Moshe era entrar a la tierra prometida y verla, no como lo que debió haber pedido, que era entrar a la tierra y poder conquistar la tierra para su pueblo, completar la misión que él quería. Y es por eso que también nos dice el estudios rabínicos de que Moshe se le fue denegada esa petición. Y también se nos dice de que si Moshe hubiese orado y rezado una vez más, su súplica ante el Eterno iba a ser respondida. Se nos habla de que también cuando Moshe suplicaba por entrar a la tierra, lo hacía con tanto fuerza o con tanta fe que hacía que la tierra temblara y pasaran acontecimientos en lo que es el entorno donde estaba. Se nos cuenta de que la gente a veces llegaba a pensar, o se pensaba de que ya estaba llegando el fin del mundo, el fin de los tiempos, porque era tanta la fuerza que se expendía del lugar donde Moshe estaba rezando, que se pensaba de que eso iba a destruir lo que es la humanidad. Y es aquí también donde el Eterno se enoja con Moshe de estar dando y rezando por lo mismo, y le dice que basta, que no le hable más de ese asunto. Y es también por este motivo que Hashem le dice que pare de rezar, porque si no iba a aceptar la súplica de Moshe al Eterno, era pasar a la tierra prometida. Vemos la actitud de Moshe en este momento, que algo que es importante destacar, que detrás de un líder hay una persona, en este caso Moshe siendo el líder del pueblo y también libertador, como se puede considerar, hay una persona, una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones. Y está claro que aquí Moshe quería ver la culminación de todo esto, que era la conclusión de su tarea, ya que él había sido el mensajero de Dios para poder convencer al faraón para que permitiera el éxodo del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Él había conducido a los hebreos a Ar-Sinaí, al monte Sinaí, donde recibieron la Torá, y durante 40 años se dedicaron a explicar y comentar cada una de sus normas y leyes. Ahora, ante las puertas de la tierra prometida, Dios decide que su tarea ha terminado. No conducirá al pueblo en el proceso de conquista. Y es también esto lo que nos hace también analizar de cómo se sentía Moshe en ese momento. Se nos dice estudios rabínicos que Moshe estaba profundamente triste,
que estaba muy afectado, muy apenado, porque él pensaba de que él había fracasado como líder. Él pensaba de que había fracasado como libertador también, porque no iba a cumplir su tarea. Pero él, tenemos que tener un punto aquí, que fue que no cumplió también de cierta forma la voluntad del Eterno al momento de que es lo que es golpear la roca en vez de hablarle, porque era la voluntad y órdenes del Eterno hablarle a la roca para que el agua saliera. Moshe estaba triste porque pensaba que también sus súplicas no habían tenido respuesta. Solo tuvo respuesta en la vez 515, que es cuando Hashem le pide que deje de rezar sobre el asunto de lo que es la tierra, de entrar a la tierra. Yo saqué también que Moshe estaba muy, muy triste por el hecho de que no iba a poder conducir al pueblo ante la batalla, a sacar al pueblo a la victoria. Pero es aquí que el Eterno, para darle el consuelo a Moshe, y también por súplica de él, que pusiera a otra persona a luchar y a dirigir al pueblo cuando él muriera. Porque también no se nos dice de que la intención de Moshe para entrar a la tierra prometida era que él quería ser enterrado en la tierra, él quería morir ahí, pero nunca pidió cumplir toda su labor, poner por delante la labor que el Eterno le había dado ante sus deseos personales. Y es aquí cuando el Eterno ordena ungir a Joshua o Josué, como lo conocemos en el español, para poder concluir con su tarea. Y también podemos ver y podemos también entender de que había más que, más que deseos personales de Moshe entrar a la tierra, también tenía una intención en especial. Tenía la intención de poder seguir entregando la Torá al pueblo. Además del antedicho, probablemente había otras razones por el desánimo de Moshe o por la tristeza que también que él tenía en ese momento, que a diferencia de las tierras, la tierra de Israel crea un enlace, un brit con el pacto, que es un pacto con el pueblo que lo habita. ¿A qué nos referimos con esto? Que Moshe quería seguir en esta tierra, quería seguir enalteciendo a Hashem, quería hacer que que los Yehudim o los judíos o hebreos eh, se elevaran espiritualmente para poder alabar al Eterno. Sus intenciones no solo eran entrar a la tierra y conquistar, sino que sus intenciones eran espirituales meramente. Lo que Moshe quería lograr aquí es lo que es la elevación del pueblo, es lograr que su propia elevación Moshe, porque él quería seguir elevándose, porque él sabía, según lo que nos dicen rabinos, él sabía de que estando en la tierra de Canaán, él iba a poder elevarse de tal manera que él sabría de que tendría una mejor conexión del Eterno con la que él tenía. Y él también también quería hacer que esa conexión que Moshe tenía con el pueblo, esa conexión traspasara al pueblo. Y también se nos dice, el Midrash nos dice de que Moshe, en ese momento, él había tenido visiones de todo lo que es el futuro, hasta nuestra actualidad, hasta la era de Mashiach. Y él sabía, por lo que había visto, por lo que le había sido revelado al Eterno, que el pueblo se iba a descarriar en algún momento. Recordemos en la época de los jueces. Cuando moría un juez, el pueblo entraba en idolatría, adoraba a todos los dioses, se desenfrenaba, cometía todos los pecados que el Eterno había, a través de Moshe, había mandado incumplir. Y es aquí cuando apareció otro juez, el pueblo andaba en regla prácticamente. Y esas son las intenciones de que Moshe quisiera entrar también, porque quería evitar que el pueblo del Eterno, el pueblo escogido por el Eterno, el pueblo que fue salvado por milagros, a través de milagros y de la obra poderosa de Hashem, fuera recto ante sus ojos. Y también se nos cuenta de que él quería ver su sueño, era ver la construcción del Mishkan, en la tierra de Canaán. El momento que se fundaran las ciudades, quería ver la construcción y probablemente supervisar la construcción de lo que es el Beit HaMikdash. Y él también se nos dice de que él se dolía profundamente por lo que había visto de ver la destrucción del templo,
porque él decía que mayor, es centro espiritual para conectarse con el Eterno, que es el templo, el Beit HaMikdash, donde actualmente quizás se conoce como el lugar donde está la cúpula actualmente. Es ahí donde Moshe había visto la construcción del templo. Ahí la había visto subiendo y adorando y viendo a los Kohanim adorar al Eterno. Había visto él a ver al pueblo adorando. Y es eso lo que él le dolía más profundamente, ver el hecho de que sin él, de cierta manera, y se iban a descargar. Y en este Shabbat estamos estudiando la Parashá Bat Hanan. Pero no es simplemente casualidad de que esta ley haya caído en este Shabbat después de Tisha B'Av, que recordemos que la destrucción del templo. Este Shabbat se le da inicio a las 7 semanas hasta Rosh Hashanah, que es, o Yom Teruah, que es nuestro año nuevo, el año nuevo judío. No es casualidad de que estemos hablando de la destrucción del templo por el dolor de Moshe y que estemos hablando de consuelo ahora mismo, porque aquí se nos da inicio a 7 semanas de consuelo, que eso lo veremos más en profundidad bajo la Haftará, bajo la lectura de la Haftará que tenemos en estas 7 semanas. Estos son, podemos conocerlo como Shabbat Nahamu, que significa Shabbat de consuelo. Y esto significa, este es el consuelo que nos queda después de un día tan triste para nosotros que es Tisha B'Av, que significa la destrucción de nuestro centro espiritual en la tierra, el lugar donde estaba la conexión directa con el Eterno, el lugar donde el templo fue destruido, donde la mayoría de las cosas fueron quebradas, la mayoría de las cosas fueron saqueadas o destruidas. Es en este Shabbat en que el Eterno nos manda su consuelo y nos manda el consuelo y la alegría para 7 semanas más ante su fiesta. Esto es lo que yo tenía para compartirles en este día. Espero que haya sido de gran relación para ustedes y haya sido de gran importancia también como lo fue para mí realizar este estudio. Shalom.